Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos las principales aplicaciones de la ecuación de estado para los gases ideales. De forma general podemos decir que la ecuación de estado para los gases ideales puede ser utilizada para a. Definir el valor de una variable, b. Pasar el gas de un estado inicial a otro final, c. Determinar densidades y pesos moleculares de los gases ideales y d. Determinar el volumen de un gas que participa en una reacción química. La aplicación de la ecuación de estado para los gases ideales referente al punto A se puede decir que ya la hemos ilustrado en ejemplos anteriores, en lecciones previas, cuando consideramos por ejemplo determinar el volumen, conocida la presión, el número de moles, la constante de los gases ideales y la temperatura. Asimismo, si nos piden determinar la presión, conociendo entonces el volumen, el número de moles, la temperatura y la constante de los gases ideales, podemos determinar dicha variable. En cuanto al punto B, pasar el gas de un estado inicial a otro final, también puede ser utilizada la ecuación de estado. En ese caso se puede presentar variación de tres variables con respecto a una cuarta, es decir, un cambio de estado que implique, por ejemplo, una variación de temperatura, presión y número de moles, y tengamos que determinar el volumen final de acuerdo a la variación de esas otras tres variables. Respecto al punto C, que es el que nos convoca en esta presente lección, podemos utilizar la ecuación de estado para calcular ya sea la densidad o el peso molecular de un gas ideal, y el punto D nos habla que podemos determinar una variable como el volumen considerando una reacción química, por ejemplo el volumen que se desprende al efectuar una reacción en que se libere hidrógeno gaseoso. Como estamos considerando en forma específica, es decir, en forma puntual, el punto C, que es el de cómo determinar densidades y pesos moleculares para gases ideales, vamos entonces a obtener la ecuación de estado modificada para la determinación de dichas variables, es decir, de la densidad y del peso molecular. Entonces partimos de la ecuación de estado que ya conocemos, que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles N por la constante de los gases ideales R mayúscula por la temperatura absoluta T mayúscula. Y esta ecuación la vamos a indicar como la ecuación número 1. Y ahora consideremos la ecuación que define las moles de una sustancia en términos de la masa y el peso molecular de dicha sustancia, donde moles n minúscula son iguales a la masa, que vamos a indicar por W mayúscula, sobre m mayúscula, que es el peso molecular. Y esta ecuación la vamos a indicar como la número 2. Entonces introducimos la ecuación número 2 en la ecuación 1, es decir, reemplazamos donde esté esta variable n en la ecuación 1, su expresión correspondiente en términos de la masa y el peso molecular. Reemplazando entonces la ecuación 2 en la ecuación 1, obtenemos que la presión por el volumen es igual a la masa W sobre el peso molecular del gas por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura absoluta. Y ahora este término M, que es el peso molecular, podemos ver que está dividiendo a todas las variables que se encuentran al lado derecho, es decir, presión por volumen es igual a W, la masa, por R por T sobre el peso molecular. Y el peso molecular M, como se encuentra dividiendo al lado derecho, lo pasamos entonces a multiplicar al lado izquierdo, con lo que nos queda que la presión por el volumen por el peso molecular es igual a la masa W por la constante de los gases R por la temperatura. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la variable V, es decir, la variable volumen, que se encuentra multiplicando al lado izquierdo, a dividir al lado derecho, con lo que obtenemos que la presión por el peso molecular M mayúscula es igual a la masa en gramos W por la constante de los gases R por la temperatura sobre V, que es el volumen del gas. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar estos dos
estas dos variables que son la masa y el volumen, recordando que la densidad de una sustancia es igual a la masa de la sustancia sobre el volumen de dicha sustancia. Como densidad es igual a masa sobre volumen, obtenemos la siguiente expresión, que la presión de un gas por su peso molecular m es igual a la densidad del gas d por la constante de los gases R mayúscula por la temperatura T mayúscula. Y esta es la expresión que estábamos buscando para poder aplicar los conceptos de las leyes de los gases en la determinación de pesos moleculares y de densidades para los gases ideales. Entonces, con esta ecuación que vamos a indicar como la ecuación número 3 en la presente lección, nos sirve para determinar ya sea la variable m, que es el peso molecular del gas en unidades de gramos sobre mol, o nos permite también determinar la densidad del gas en unidades de gramos sobre litro, ya que recordemos que el volumen de los gases se suele expresar en unidades de litros. Vamos entonces a resolver un ejemplo aplicando esta ecuación, que es entonces la ecuación de estado modificada para la determinación de pesos moleculares o de densidades de gases ideales. El presente ejemplo sobre aplicaciones de la ecuación de estado dice lo siguiente: determinar la densidad del oxígeno a condiciones normales. Vemos que es un enunciado muy simple, pero que enmarca distintos valores que son necesario deducir para poder llegar a la respuesta que nos están solicitando. Nos piden entonces determinar la densidad del oxígeno. Como solo estamos considerando una sustancia, no vamos a utilizar sus índices, sino solamente las letras que indican las variables de interés. Entonces densidad D es la variable desconocida, es nuestra incógnita, y como estamos trabajando con gases, debemos determinarla en términos de gramos sobre litro, trabajando, claro está, en unidades del sistema internacional. Nos piden la densidad del oxígeno. Vamos a considerar que es oxígeno molecular, O2, tal cual se encuentra en la naturaleza, como dos átomos de oxígeno enlazados. Nos indican que debe estar a condiciones normales, que vamos a abreviar como C mayúscula N mayúscula, condiciones normales, las cuales corresponden entonces a una temperatura de 0 grados centígrados, que en términos de Kelvin son 273,15 Kelvin, y una presión de una atmósfera. Además, recordemos que si tenemos una mol de este gas a estas condiciones normales, es decir, si tenemos una mol de este gas a estas condiciones, entonces el volumen, de acuerdo con el principio de Avogadro, debe ser igual a 22,4 litros, que es el volumen molar. Y como nos piden la densidad de un gas, vamos a utilizar la ecuación que hemos desarrollado, la cual nos dice que la presión por el peso molecular del gas es igual a la densidad del gas por la constante de los gases ideales R por la temperatura. Vemos que en esta ecuación podemos despejar la variable de interés, que es la densidad. Densidad es entonces igual a la presión por el peso molecular sobre la constante de los gases R mayúscula por la temperatura. Podemos ver que la constante de los gases y la temperatura que están multiplicando del lado de la densidad pasan a dividir cuando se despeja la densidad en esta ecuación. Vemos que conocemos la presión y la temperatura. Nos falta determinar el peso molecular. El peso molecular del oxígeno es entonces igual a dos átomos de oxígeno presentes en la molécula, como hemos mencionado, por el peso atómico del oxígeno, que es de 16, y eso nos da un peso molecular M mayúscula igual a 32 gramos de oxígeno molecular contenidos en una mol de oxígeno molecular, o simplemente 32 gramos sobre mol. Entonces ya tenemos el peso molecular. Y ahora consideremos el utilizar el valor
para la constante de los gases ideales como igual a 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y vamos a utilizar este valor porque, como podemos observar, la presión viene dada en atmósferas, la temperatura en Kelvin, por lo que podemos obtener una densidad en unidades de gramos sobre litro. Reemplacemos entonces los valores indicados en esta ecuación, donde tenemos que la densidad es igual a la presión, que es una atmósfera, un atm, por el peso molecular del oxígeno, que es de 32 gramos sobre 1 mol, o simplemente sobre mol. Todo esto sobre la constante de los gases ideales R, que es de 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y eso lo multiplicamos por la temperatura, que es de 273,15 Kelvin. Podemos ver que se cancelan unidades de atmósferas en el numerador con atmósferas en el denominador, unidades de moles con unidades de moles y Kelvin con Kelvin, con lo que al final obtenemos unidades de gramos sobre litro. Desarrollando entonces las operaciones indicadas, tenemos que la densidad D es igual a 1 por 32, lo que nos da 32 en el numerador, sobre el producto entre 0,082 y 273,15, que nos da 22,4. Toda esta expresión en unidades de gramos sobre litro. Efectuando esta última operación obtenemos 32 dividido 22,4, lo cual nos da entonces 1,43 gramos sobre litro, que es entonces el valor de la densidad para el oxígeno a condiciones normales. Entonces decimos que el oxígeno molecular a condiciones normales presenta una densidad de 1,43 gramos sobre litro. Y esta es entonces la respuesta para el presente ejemplo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.